Muy buenas tardes para todas y para todos, esperando que se encuentren muy bien en esta tarde del jueves, hoy para continuar con nuestro primer seminario, Paradigmas y retos del derecho de familia frente a la eventual modificación de nuestro Código Civil. Nada más y nada menos, hoy tenemos una gran nómina, una nómina de lujo. Ayer estuvo espectacular, hoy también estará espectacular. Y ustedes tienen ahí en pantalla, y saludo al doctor Guillermo Montoya. Eh, voy a permitirme leer, como no, su hoja de vida. Es abogado, especialista en derecho procesal, especialista también en derecho de familia, especialista en derecho privado, en docencia universitaria, maestría en Derecho Privado y candidato a doctor del programa doctoral en Derecho de Familia de la Universidad de Zaragoza, España. Y además, obviamente, consagradísimo docente universitario que tiene el gusto de acompañarnos. Nosotros mejor tenemos el gusto de que nos acompañe el día de hoy. Y su exposición tiene el nombre del libro de familia en el proyecto del Código Civil, una buena, regular o mala propuesta. Doctor Guillermo, sea entonces bienvenido a compartir con nosotros esta tarde ya noche por acá, tarde en Colombia. Esperamos que se sienta muy a gusto con nosotros y nosotros vamos a estar completamente expectantes con usted. Muchas gracias y bienvenido. Mil gracias. Buenas tardes para todos. Agradezco a los organizadores el haberme invitado a participar en esta importante jornada de reflexión. Ahora que la Facultad de Derecho de la Universidad Nacional de Colombia ha presentado a la comunidad universitaria y a la academia en general un proyecto de Código Civil que tiene unos antecedentes bien importantes. Y es que hacia el año 1960, el doctor Arturo Valencia Sea sorprendió a la Academia Colombiana presentando un proyecto íntegro de código privado con miras a actualizar, a modificar y a reemplazar algunas disposiciones de nuestro querido pero viejo Código Civil. Ese proyecto de Arturo Valencia Sea fue materia de mucha crítica y especialmente la crítica provenía de lo que yo me atrevo a considerar que era tal vez el logro más importante, y era que el proyecto era obra de un solo sujeto. Está probado en el mundo entero que los grandes códigos y buenos códigos son obra de un jurista determinado. Desgraciadamente, los códigos que son producto de comisiones resultan con mucho inconveniente estructural y con mucho inconveniente conceptual, porque los varios miembros de la comisión tienen opiniones contrarias y eso va permeando el proyecto o el código que finalmente se expide y no resulta con la unidad conceptual que es propia de los códigos que elabora un solo sujeto. Ante esa crítica de que el proyecto era obra del maestro Arturo Valencia Sea, él, con esa humildad académica que lo caracterizó, dijo que él no pretendía imponer su proyecto, sino que él consideraba lo que yo acabo de decir, que era mucho mejor trabajar un código con una unidad conceptual, con una unidad de pensamiento,
pero que él lo sometía a la discusión de la academia. El gobierno nacional se dio a la tarea de conformar una comisión que, sobre la base del proyecto de Valencia Sea, hacia los años 80 se produce un proyecto de código privado que, luego de darse a conocer, se quedó en el olvido. Nadie volvió a hablar del proyecto que, para diferenciarlo del inicial de Valencia Sea, lo conocíamos con el nombre como del proyecto de código de la Superintendencia de Notariado y Registro, porque fue este organismo quien estuvo acompañando la comisión y quien patrocinó la expedición de muchos ejemplares que se repartieron a lo largo y ancho del territorio nacional. Hace unos años, tal vez unos 4 o 5 años, la Universidad Nacional de Colombia y su Facultad de Derecho consideraron que era necesario hacerle un homenaje al profesor Arturo Valencia Sea en el centenario de su nacimiento. Para ello, la universidad convocó a una serie de estudiosos del derecho a elaborar un libro de homenaje, y efectivamente la universidad publicó 2 grandes tomos sobre escritos jurídicos, todos con fundamento en esa idea de hacerle un homenaje al profesor Arturo Valencia Sea. Allí, en ese homenaje, 2 importantísimos, distinguidos alumnos de Arturo Valencia Sea, el profesor Alejandro Bonivento Fernández y el doctor Lafón Pianeta, avivaron la idea de retomar el proyecto de código que había elaborado la comisión a que he hecho referencia hace unos momentos, y asumieron el compromiso Lafón Pianeta, Bonivento Fernández y otros profesores de la escuela de revisar ese proyecto y actualizarlo. Y en efecto, hace pocos días, la Universidad Nacional entregó a la comunidad académica del país el proyecto de Código Civil, advirtiendo que en ese proyecto de Código Civil ocurrían 2 cosas importantes en la sola estructura del código. Se rompía la estructura del Código Civil, que era la estructura propia de todos los códigos decimonónicos, porque se abandonaba el sistema de los 4 libros y se aumentaban a 6 libros. Y la otra gran novedad es que se proponía una unificación del derecho civil y comercial para hablar de derecho privado frente al tema del negocio jurídico, las obligaciones y los contratos. En ese rompimiento del esquema tradicional, el proyecto le dedica el libro quinto al derecho de familia. Y ese punto nuevo, cuando los organizadores de este evento me invitaron, dije que podríamos hacer unas reflexiones para preguntarnos si ese proyecto en materia de familia es bueno, es malo o es regular. Al final de esta charla voy a hacer la afirmación que responda a esos 3 interrogantes.
Quiero hacer una pequeña referencia a la importancia o no de la codificación del derecho de familia. Desde tiempos inmemoriales, los legisladores consideraron que el derecho de familia debía estar en el libro que casi siempre era el libro primero de los códigos, al lado de la regulación de lo que se ha denominado también tradicionalmente el libro de las personas. Y se consideraba que debía estar el derecho de familia ahí en ese libro de las personas, porque finalmente la familia era considerada la parte más importante del sujeto humano. La familia no es solamente la base de la sociedad, sino el abrigo de todos y cada uno de nosotros. El derecho de familia es el ropaje de todos los sujetos humanos. Y eso respondió en sus inicios y mucho tiempo al concepto de que la familia era una institución de derecho privado. Vino en el mundo una gran revolución de contenido constitucional por allá desde los años 1968. La academia comenzó a pensar que el ordenamiento jurídico necesitaba una revisión de la cima con C a la cima con S, desde la cúspide hasta la base. El ordenamiento jurídico requería una revisión total. Y entonces afloran las nuevas constituciones, donde se abandonan un sinnúmero de modelos de Estado y se aunan la mayoría de los países a proclamar en la Constitución y en la vida diaria los estados sociales de derecho. Y allí la tradicional clasificación entre derecho privado y derecho público se pierde, porque surge una tercera fuerza entre el llamado derecho privado y el derecho público, y es el llamado derecho social, donde comienzan a abrevar el derecho laboral, el derecho de la familia, el derecho del consumidor, los derechos del medio ambiente, etcétera, etcétera. Y entonces ese rompimiento de la división tradicional en derecho privado y derecho público hizo necesario cuestionar si había que darle una nueva identidad a esos derechos de carácter social. Y en el tema que nos ocupa, la respuesta fue casi que unánime. Es necesario replantear el derecho de familia a la luz del Estado social de derecho. No podemos seguir manejando la familia desde la óptica de lo privado. Y a nadie se le ha ocurrido ni se le va a ocurrir que la familia sea manejada en el campo del derecho público. Entonces tomó fuerza esa idea de regular el derecho de familia en una óptica social. Muchos países tomaron la decisión de hacer un código independiente del civil, un código propio para el derecho de familia. Otras legislaciones modificaron el Código Civil para hacer un libro especial de familia dentro del código. Y muchos otros países, entre ellos el nuestro, siguió manteniendo la estructura
de manejar el derecho de familia fundamentalmente en el libro primero y la parte económica de las relaciones conyugales en el libro cuarto, donde se regula todo lo atinente a la comunidad de bienes. Los países que deciden elaborar un código independiente se ponen a tono con esa idea del Estado social y paradójicamente los países que logran el mayor éxito en la elaboración de los códigos de la familia son países que no tenían mucha tradición jurídica, países que no pertenecen al llamado países del primer mundo, sino que se destacan países de poca tradición jurídica pertenecientes a los llamados del tercer mundo. Es satisfactorio para América Latina destacar cómo son modelos de códigos independientes de familia, el Código de Familia de Bolivia, el Código de Familia de El Salvador, el Código de Familia de Nicaragua, el Código de Familia de Panamá, el Código de Familia de Cuba. Con ese panorama, cuando en Colombia se piensa en hacer algo por el derecho de familia, encontramos que nuestro legislador no quiere abordar el tema de la codificación ni el tema de crear un libro dentro del Código Civil, sino que opta por dos vías. Una, la vía legislativa. Y entonces, para todos nosotros que nos movemos en el ejercicio profesional, en la academia, en el derecho de familia, no tengo que hacer ningún esfuerzo para convencerlos de lo difícil que se vuelve en un momento determinado resolver un problema de derecho de familia, porque son tantas y tantas las normas contradictorias, inconsecuentes, que se nos ha vuelto un mare magnum en el derecho de familia. Y como si fuera poco, ante esa proliferación de normas modificantes del derecho de familia de nuestro Código Libro Primero, la jurisprudencia, y no tengo que criticarla, sino señalarla como circunstancia afectativa, la jurisprudencia se ha dado la tarea de actualizar, modernizar, compaginar todo el reajuste del ordenamiento jurídico familiar en Colombia. Pero eso, y aquí lo hemos visto en algunos de los muchos debates que hemos hecho, cómo se cuestiona la decisión de la Corte Constitucional, cómo se resalta la posición contraria de la Corte Suprema, cómo las salas de los tribunales opinan en contrario y le dan interpretaciones diferentes a los fallos de las altas cortes. Ni qué decir del berenjenal a nivel de despachos judiciales, no las cortes, los juzgados, y en esos entes administrativos de vital importancia para la familia, como son las defensorías, como son las comisarías. Ante ese desbordado montón de normas, yo creo que todos somos conscientes de que hay que hacer un gran esfuerzo o por codificar independientemente o por reorganizar las normas del Código Civil, de pronto con uno de esos decretos de unificación
a que a veces el gobierno nos sorprende tratando de, por lo menos, ubicar las normas y señalar cuáles están derogadas, cuáles son contradictorias, de manera que le permita al ciudadano y al operador jurídico moverse con mucha más firmeza. Y aquí viene entonces el primer interrogante. ¿Es bueno que el proyecto proponga un libro quinto dentro del Código Civil? ¿O eso es malo? Yo pienso que es malo, porque pretender tener un libro de derecho de familia dentro del Código Civil es entender desde ya que ni a nosotros ni a los hijos de nuestros hijos les va a tocar ver el libro quinto de familia dentro de un Código Civil renovado. Y es que la situación política del país me lleva a ser pesimista. Yo no me imagino un Congreso como el nuestro, abordando el estudio de 2068 artículos de temas tan diversos como los temas que tocan con la persona humana, como los temas que tocan con los sujetos jurídicos incorporales, con lo que toca con la familia, con las sucesiones, con los contratos. De ahí que yo veo y considero que es mucho más viable que la comunidad jurídica familista aproveche este entusiasmo grande que ha suscitado el proyecto de la Nacional para crear conciencia de la necesidad de un código de familia que se tramite independientemente. Si la academia lograra presentarle al Congreso de la República un proyecto de código de familia exclusivo, los riesgos que veo frente a todo el proyecto se disminuyen, porque ya solo se van a tener que concentrar en el aspecto familiar y ya los artículos no serán los 2068, sino que digamos serán 300, 300 algo de artículos que creo que es mucho más manejable a nivel de Congreso que si seguimos defendiendo la idea de que el derecho de familia haga parte de ese gran código civil. Ahí hay un temita adicional y es que muchos consideran que el tema de las sucesiones debiera ser parte del derecho de familia. Yo no niego que hay una conexión grande, pero a mí, por razones dinerarias, por razones económicas en cuanto al tema, preferiría que las sucesiones siguieran estando en el Código Civil como regulante de un aspecto del patrimonio y no mezclaron lo que yo he llamado en alguna ocasión el derecho puro de familia, aquel que no tiene connotaciones económicas, salvo los alimentos. Ese sí, innegablemente, debe estar dentro de un código de familia. Incluso me parece a mí, no estoy muy seguro en el punto, pero a veces estoy tentado a afirmarlo, que el régimen de bienes de cónyuges debía manejarse allá en el libro de las sucesiones, hacer dos grandes regímenes patrimoniales allá.
Pero no creo que el derecho de familia deba unirse al proyecto de código de familia que considero es recomendable y que aprovecho esta ocasión para invitar a toda la comunidad familista para que analicemos esa viabilidad de presentar un proyecto de código de familia. Entonces, por eso considero que el libro quinto en el proyecto es una mala propuesta. Yo creo que la mejor propuesta para el derecho de familia es apuntarnos a elaborar un código de familia independiente, autónomo. Y no vamos a inventar el agua. Vamos a tener unos referentes ya decantados de los muchos códigos de familia que en el mundo hay y adecuando muchas de esas disposiciones a nuestras necesidades, a nuestra idiosincrasia, creo que podríamos obtener un excelente proyecto de código de familia. ¿Qué tiene de regular el libro quinto del proyecto? Me parece que la estructura que se ha planteado en el libro quinto no corresponde primero a una buena logística. Creo que hay que volver por los fueros de la logística, hay que volver a esforzarnos por redactar como redactaron los autores de los códigos decimonónicos. Hay que volver a esa estructura clásica de los libros, los títulos, capítulos, artículos. Dejar una serie de modas que no han hecho sino confundir la redacción de las normas. Yo no sé si a ustedes les pasa, pero a mí se me hincha la cabeza cuando piden una nueva ley en Colombia, porque se dieron a la tarea a los legisladores de copiar 20, 25 principios, como si por el hecho de omitirlos, los principios no tuvieran aplicación. Si algo rescata la naturaleza de norma de los principios, es que ellos no tienen que estar expresados. Pero además, nuestra carta política se dio a la tarea de explicitar casi todos los principios jurídicos necesarios. Entonces, no entiendo por qué en cada ley haya que venir a repetir inoficiosamente, inútilmente, una serie de principios. Se atenta contra la logística clásica cuando las leyes vienen a invadir campos que no les competen, como es el definir todo lo que se les ocurre. A quienes hemos sido profesores de teoría general del negocio jurídico, de obligaciones, en primer momento nos causa ira y después risa cuando leemos en el artículo, en la ley, perdón, 1996, la definición de acto jurídico. En 12, 13 palabras, el legislador colombiano pretende derribar teorías formadas por miles y miles de estudios jurídicos. El legislador no debe definir sino lo estrictamente necesario. Entonces, cuidarnos en la elaboración del proyecto de legislación, cosa que no hace el libro quinto, de evitar principios, evitar definiciones. Y en tercer lugar, que es otro aspecto
por el que digo que el proyecto es regular, se pierde una unidad conceptual. Verán ustedes en el proyecto cómo comienza el proyecto hablando de la familia surgida del matrimonio, luego salta por allá a la familia en razón de la filiación matrimonial, luego salta a la familia surgida de la convivencia y luego va a estudiar la familia surgida de la filiación de esos padres que viven en convivencia o de los padres que no conviven. Yo creo que un orden lógico para establecer la estructura del libro quinto o del código de familia es aunar los temas. Vamos a estudiar porque tienen puntos comunes lo que es la familia de pareja surgida del matrimonio o de la unión. Luego deberemos estudiar todo lo que es el conjunto de derechos y obligaciones de ambas familias. Luego deberemos estudiar todo lo referente a la afiliación propia de esas familias y agregarle a esa afiliación atada a las familias la adopción, si es que en la discusión del libro quinto o en la discusión del pretendido proyecto de código de familia, el Estado colombiano mantiene tan horrorosa institución como es la adopción. Y sé que más de uno debe estar con la cara sorprendida cuando yo hago esta afirmación de la adopción. Muchos ya me han oído en algunos eventos decir que yo considero que frente a nuestra carta política al establecer la obligación del Estado y de la sociedad de proteger a nuestra infancia, la adopción no puede ser remedio. Yo creo que la protección a nuestra infancia no pasa por la adopción, porque hay historias perversas ahí detrás de la adopción. Yo creo que hay instituciones mucho más benéficas para proteger a nuestra infancia. Y no solo la adopción en Colombia, que ahí uno pudiera darse golpe de pecho y admitirlo, pero yo no resisto siquiera contemplar la posibilidad de la adopción que implica que unos extranjeros desarraigan a los niños colombianos para llevarlos al exterior. Historias infames de eso hay para escribir 100 libros de terror. Volviendo a lo que nos ocupa, esa estructura debe revisarse y de hecho en el compromiso que muchos de nosotros ya asumimos con la Universidad Nacional, hemos comenzado a enviar críticas en ese sentido, que la estructura del libro quinto, si es que se va a mantener como libro, debe revisarse y debe recomponerse. Para terminar ya esta larguísima exposición, creí que iba a ser mucho menos, pero el tema apasiona. ¿Qué tiene de bueno el libro quinto del proyecto? Tiene varias cosas interesantes, buenas. Primero, se le da entidad de derecho social a la familia. Eso de que se traslade la mayoría de normas del libro primero y del libro cuarto a un libro autónomo de familia, eso ya es confesar que la familia no se puede regir por los principios del derecho privado,
sino que la familia tiene que mirarse a la luz de ese nuevo derecho que es el derecho social. Tiene como bueno que si se lograra aprobar el libro quinto del código, vamos a tener un conjunto normativo claro, preciso, que nos evita esos criterios dispares en negocios y problemas iguales. Que el ciudadano sepa que ante un mismo asunto problemático, las normas aplicables van a ser unas mismas. Que no va a resultar que este problema se resuelve con una norma y el mismo problema en otra sede se resuelve con otra norma. Con esas bondades, yo creo que mejoraría indudablemente la protección a la familia, nuestro ejercicio académico, nuestro ejercicio profesional. Y remato esta intervención reiterando mi llamado. Qué bueno que en este grupo pudiéramos tener la vocación y la decisión y darnos a buscar los contactos políticos que nos permitieran presentar un proyecto de código de familia. Con todo el respeto por el proyecto de la Universidad Nacional, como lo dije hace rato, creo que es más benéfico y mucho más viable apuntarnos a ese proyecto de código de familia independiente y autónomo. Mil gracias, muy amables. Alguna pregunta, pueden hacerlo en el espacio que hay diseñado para eso, a un lado de su chat, para que el doctor pueda leer las preguntas que ustedes les van a colocar ahí, que veo que con el tema de la adopción hay personas que tienen sus propias posiciones. Pues yo creo que eso es lo más bonito, lo más interesante de colocar todos estos temas en el debate. Eso es lo necesario, debatir sobre esos temas. Creo que de alguna manera en Colombia las cosas serían mejor si todos estos temas se debatieran académicamente, profesionalmente, que eso es lo que nos hace falta, creo yo, en Colombia, sentarnos a debatir, a cuestionarnos, a pensar, a repensar, a deconstruir y a construir todo lo que tiene que ver con nuestro derecho de las familias. Yo comienzo, mientras terminamos de copiar las preguntas, yo comienzo con la primera pregunta, doctor. Si usted tuviera que escoger un tema que usted considere sea quizás en la línea el más rezagado de nuestro derecho de las familias, que necesitaría una revisión fundamental por parte del legislativo a la hora de proponerse una norma, ¿cuál podría ser? Hombre, a mí me preocupan en el derecho de familia eh, dos aspectos. El tema de alimentos. A mí me parece que nosotros en el tema de alimentos vivimos dando palos de ciego. Yo creo que el tema de alimentos merece una reflexión, merece una revisión, merece fijar unos criterios y voy a dar el más elemental de los ejemplos. Yo no concibo que los alimentos se fijen porcentualmente. Eso de que la cuota alimentaria es el 25, el 30, el 15 de los ingresos del deudor, yo creo que eso es contrario a la ley. Porque es que ese sistema de fijar alimentos porcentuales crea unos casos de injusticia, patrocina unos enriquecimientos sin causa. Y yo creo que nuestro ordenamiento señala que los alimentos deben fijarse
en una suma de dinero que cubra el monto de las necesidades del alimentario. Y otros muchos aspectos que hay en esa materia de alimentos que creo que obedecen a una mala interpretación, a un desconocimiento de la historia jurídica. Por ejemplo, cuando se condena al pago de alimentos en un divorcio, en una separación o en una cesación de efectos civiles al cónyuge culpable. Hombre, eso es mal leer el artículo 1411. Eso es no entender la historia de este país. En el artículo 1411 del Código Civil se leía que el cónyuge culpable quedaba debiendo alimentos al cónyuge inocente. Pero cuando esa norma se dictó, en Colombia no había divorcio vincular y entonces era de toda lógica que si no se rompía el vínculo matrimonial, ahí seguían atados marido y mujer y en razón de esa atadura había que establecer la condena de alimentos. Pero cuando en Colombia se establece el divorcio vincular y esa ley primera del 76 nos dice allá en el artículo final que esa ley deroga todas las normas expresamente señaladas y todas las que sean contrarias al espíritu de la ley, ese numeral del artículo 411 que obligaba a pagar alimentos al cónyuge culpable del divorcio no vincular, tiene que haber desaparecido. Es que no hay ningún sentido para que en una no relación, ya no somos cónyuges, yo tenga que seguir o ella tenga que seguir cubriendo una cuota alimentaria. Lo que debió haberse establecido en razón del divorcio para el cónyuge culpable, el pago de una indemnización de la misma forma y manera que se hace en materia de nulidad del matrimonio. ¿Qué se le va a ocurrir a alguien que si mi matrimonio se anula, yo tenga que seguir pagándole alimentos a la mujer de la cual el Estado ha dicho que estoy libre porque el matrimonio era nulo? La misma razón frente al divorcio. Entonces digo que es un aspecto el de alimentos que a mí me mantiene alto del suelo. Y el otro punto que yo anotaría primordial es al menos una ley, no esperar el código ni el libro quinto, pero ojalá pudiéramos dictar una ley que interprete y fije los alcances de la unión marital de hecho. Yo he sido un combatiente desde el otro día despedida la ley de la forma, y lo digo con todo respeto, como la jurisprudencia y la academia comenzó a interpretar la ley 54 del 90. Yo recuerdo que en las primeras conferencias analizando la ley 54 del 90, porque a veces me salgo de la calma, hice afirmaciones muy duras, ¿sí? Dije, por ejemplo, que era inconcebible que el legislador hubiera logrado dictar esa ley contra el 50% de la comunidad colombiana que se oponía a reconocerle derecho a los compañeros permanentes. Y el legislador logra colocar justicia y equidad y los intérpretes comienzan a ponerle talanqueras
a la aplicación de la ley. Recuerdo algunos puntos. Por ahí en una primera conferencia en la Universidad de Antioquia, dije que la unión marital daba lugar a estado civil entre compañeros permanentes. No me mataron de milagro. Seguí dando esa lucha no sé cuántos años y notarios, jueces, abogados, profesores me daban palo cada que yo afirmaba eso, con unos argumentos simplistas y eso. Bueno, pasados 10, 15 años, se le ocurrió al doctor Jaime Arrubla Paucar leer las normas del Estado Civil y decir en un auto, ni siquiera en una sentencia, que la unión marital generaba estado civil de compañeros permanentes. Y al día siguiente, todos mis combatientes, todos a una, como en Fuente Ovejuna, comenzaron a repetir, la unión marital da lugar al estado civil. Sostuve por ahí en una de esas primeras conferencias que el régimen de bienes de la sociedad patrimonial tenía que regirse en lo pertinente por el régimen de la comunidad de bienes del matrimonio. Palo va, palo viene. Fueron muchas las notarías que me devolvieron capitulaciones maritales porque la ley 54 no las autorizaba. Cuando ese artículo 7º de la ley dice, todo el régimen patrimonial se remite al Código Civil, al régimen de la comunidad conyugal. Y la primera norma donde empieza esa remisión del artículo 7º es la regulación de las capitulaciones. Después de muchos años, claro, los que van a ser futuros compañeros pueden capitular. Y aquí digo lo que dicen algunos vanidosos. Quítate vanidad que ahí voy yo. Yo creo que yo podría reclamar, y en esto soy inmodesto y petulante, 15 triunfos frente a la ley 54 del 90. Tengo 2 peleas, una perdida y otra que a veces gano o pierdo. La que a veces gano o pierdo es la lectura del artículo 2º, porque he sostenido que cuando no se dan los elementos de la presunción allí consagrada, lo que cabe es entrar a probar que existe la sociedad. Y consecuencia de esa lectura viene la otra afirmación que me ha costado golpes y heridas, y es que en Colombia es posible que concurran sociedades conyugales con sociedades patrimoniales. Esa me la gano a veces, la pierdo a veces, pero ahí vamos. La que no he podido ganar es la pelea frente al artículo 8º de la ley. Que en Colombia se siga sacrificando el derecho de uno de los compañeros porque pase un año de disuelta la sociedad conyugal, perdón, la sociedad marital y no se haya liquidado. Esa es la infamia más grande que se puede hacer frente a un compañero permanente que se ve privado de sus derechos porque le aplican
ese perverso término de un año que no es ni caducidad ni prescripción, y si lo fuera, es una norma inconstitucional que todo juez debiera inaplicar. Pero eso es tema de otra tarde, si alcanzo a tener auditorio para otro. Mil gracias. Perfecto, doctor. Vamos entonces a Bueno, escoger unas aquí me preguntas. dicen, voy Sí, a vamos a mirar la escoger. Esperen que pregunta. yo se las publico Bueno, directamente y con mucho gusto se las leo. Respetado doctor Montoya, es claro que para la comunidad académica que la reforma al Código Civil va a generar muchas incomodidades en varios sectores de la sociedad. ¿Considera usted que debe prevalecer la constitucionalización del derecho como parte esencial de esta reforma? Pregunta el señor John. acabo de leer en este sentido una crítica muy fuerte de algún profesor de la Academia Bogotana, donde considera que el proyecto peca en materia grave cuando pretende constitucionalizar el derecho civil. Y traía como ejemplo que entonces vamos a encontrar que sujetos especialmente protegidos, como nosotros los de la tercera edad, pudiéramos alegar en un momento determinado que incumplimos nuestras obligaciones porque nos tienen que proteger por ser sujetos de la tercera edad. Y yo me pregunto, ¿es que acaso el derecho civil colombiano desde el 7 de julio de 1991 no está constitucionalizado? ¿Será que las normas del Código Civil, por ser un derecho privado, pueden estar en contra y al margen de la Carta Política de 1991? Es que yo entiendo por constitucionalización no solamente del derecho civil, sino del derecho comercial, del derecho de familia, del derecho agrario, de cualquier rama del derecho. Yo entiendo que se constitucionaliza en el momento en que sus normas se mantienen porque son acordes con el texto de la Carta del 91. Norma que no esté acorde con la Carta del 91 es norma que sale o por vía de declaración de inexequibilidad de la Corte Constitucional o sale casuísticamente por la inaplicabilidad de ella por ser inconstitucional. Yo lo que no creo es que esos ejemplos que se traen para mostrar cómo se puede incumplir la obligación civil sobre pretexto de constitucionalidad, eso no aplica ahí. Yo no puedo decir que yo incumplo mis obligaciones económicas porque estoy en el grupo de la tercera edad como grupo especialmente protegido. Entonces yo creo que el Código Civil tal como está hoy está constitucionalizado y que el proyecto de código, en tanto esté acorde con las normas constitucionales de la Carta de 1991, es derecho civil constitucionalizado. Perfecto, doctor. Seguimos con otra pregunta. Los niños merecen una familia. Es deber del Estado proporcionar el restablecimiento de estos derechos. Existen ambos casos, pero son más los casos, me imagino que se refiere a su tesis, la doctora Natalia. Existen ambos casos, pero son más los casos de éxito que los casos infames que se han conocido. Eh, no tengo la estadística, pero yo no estoy tan seguro que sean más los casos de éxito que los casos infames. Por ejemplo, Pero,
¿No me oyeron la primera parte? Sí, 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 doctor, todo, Sí. absolutamente todo se ha escuchado, sí. Yo no tengo las estadísticas, pero cuando observo las adopciones donde los niños colombianos van al exterior, yo me pregunto, ¿quién le va a reparar a esos niños el desarraigo territorial? ¿Quién les va a reparar a esos niños el desarraigo de su tierra, el arraigo de sus costumbres, de su idiosincrasia? Hace 2 o 3 años apareció en Colombia un muchacho afrodescendiente que había sido adoptado por unos holandeses y lo habían llevado a Holanda de 2 o 3 años. Y apareció este muchacho de 18, 19 años en un estado depresivo absoluto porque él no encontró jamás arraigo ni en la tierra holandesa ni en la sociedad holandesa. Ese muchacho contaba que con solo pisar el territorio colombiano, con solo sentir el ambiente social, él fue saliendo de una profunda depresión. Ese muchacho, sin que nadie le enseñara, era capaz a los 2 o 3 meses de tatarear las canciones colombianas, de bailar los ritmos colombianos. Entonces yo digo, ¿quién va a indemnizar ese desarraigo de los niños y niñas colombianas que se llevan para el exterior? Y si bien es cierto que hay norma que le impone a bienestar familiar crear mecanismos de vigilancia, yo quisiera saber cuánta vigilancia se ejerce y dónde están y qué hay de esos adoptivos colombianos en el exterior. Y en la adopción nacional, desde el punto de vista sociológico y psicológico, yo creo que son más los problemas que los beneficios. Yo encuentro una institución que tiene problemas, que se ha prestado a abusos, pero que creo que si se mejora su estructura, es la manera como el Estado colombiano puede responder a esa obligación de proteger a la niñez desvalida, y son los hogares de paz. Yo creo que esa es una institución que en nuestro medio ha faltado estructurarla, apoyarla, reforzarla, y que nos evita de la mayoría de los problemas que yo le encuentro a esa institución llamada adopción. Mil gracias. Perfecto, doctor. Seguimos vamos a hacer unas últimas dos preguntas para continuar. Con respecto al tema de alimentos, ¿debería existir algunas causales que impidan que los hijos le deban alimentos a los padres que nunca estuvieron presentes ni se encargaron de ellos en todos los aspectos referentes a ejercer una maternidad o una paternidad responsable? Pregunta el señor Kevin Rengifo. Sí, yo estoy totalmente de acuerdo. En la regulación de los alimentos creo que debe establecerse como causal de indignidad para invocar los alimentos el abandono que los padres hacen o han hecho de los hijos. Igual que ocurre en materia sucesoral, yo creo que frente a la vocación alimentaria debiera consagrarse expresamente esas causales de indignidad, pese a que no están hoy expresamente consagradas
en algunos casos se ha alegado esa circunstancia y a veces prospera, pero sería mucho más claro y preciso consagrarlas expresamente. Perfecto. Y vamos con esta última, doctor. Doctor Guillermo Montoya, teniendo en cuenta el valioso equipo de trabajo de la Universidad Nacional que propone el proyecto, ¿no sería viable discutir con ellos su propuesta de construir un código de infancia y así unir el conocimiento que tienen todos y además robustecerlo con su extensa experiencia? Pregunta la señora Lili Martínez. Eh, Conozco un poquitico lo que hay detrás del proyecto por especial deferencia de los profesores Bonivento y Lafón. A ellos se les planteó en estos tiempos en que estaban revisando, se les planteó excluir del proyecto lo atinente a familia para hacer un proyecto de código de familia. Y ese comité de la Nacional está en el grupo, en el ala académica, que considera que el derecho de familia debe estar dentro del Código Civil. Entonces, por eso yo encontré propicio este grupo de ustedes o de nosotros, este grupo, porque creo que también es importante ir descentralizando la academia. Hombre, Antioquia tuvo en una época una preponderancia jurídica en el país, donde era tenida en cuenta el foro antioqueño. Yo creo que nosotros, y esto no quiere decir que pretenda excluir del grupo los que no son antioqueños, porque todos son bienvenidos y porque además el que llegue a los grupos antioqueños ipso facto se vuelve antioqueño, eso nosotros los arropamos como antioqueños. Entonces, he considerado que es una bonita ocasión de hacer un ejercicio en la Academia Antioqueña y atrevernos a presentar un proyecto de código de familia. Y estoy seguro que si se presentara y sigo soñando y se lograra salir avante, pues el proyecto de código tendría que salir sin ese libro quinto. Perfecto, doctor. Tenemos una última pregunta, si usted nos permite, vamos a hacer una última, publicar una última pregunta para ya dejarlo descansar. Dice así, respecto doctor, ¿quién o qué institución en Colombia va a adoptar o a acoger a los niños, niñas o adolescentes con necesidades especiales, grupos de hermanos mayores de 10 años en situación de discapacidad? Si a estos no los adopta un extranjero, luego de realizar un arduo proceso en su país de origen y en Colombia, según sus legislaciones y cobijados por la Convención de la Haya que exige un seguimiento. O sea, ¿qué otra opción tienen estos niños con necesidades, Bueno, niños, niñas y adolescentes con necesidades especiales, si no es la que la doctora María José Vélez Robledo, que justamente nos va a hablar mañana del tema de la adopción? y que mi adorada alumna me ha rogado en varios foros que no siga con el tema de la adopción, porque ella vive de la adopción. Lo digo vive en el sentido de que Es su tema, ejerce que es su tema. y lo hace muy bien y con mucho éxito. María José y concurrencia. Este sí que es un punto que a mí me duele cuando se reconoce públicamente que en Colombia no se adoptan sujetos en situación de discapacidad. Entonces digo yo, ¿qué fundamento filosófico, qué fundamento ético, qué fundamento humano tiene la adopción cuando el ciudadano colombiano está buscando criaturas que no sean afrodescendientes, que sean de ojos azules,
que no tengan el más mínimo inconveniente en su salud y en su estructura física. Eso sí puede ser fundamento para que defendamos la adopción. Hay el argumento que la doctora expone de que a esos muchos niños con situaciones de discapacidad solo lo adoptan extranjeros. Y quiero creer que hay extranjeros éticos y buenos y demás, pero a mí la parte nacional, motiva del adoptivo sigue pesando. Y creo que lo que debiéramos hacer en Colombia es encontrar esas instituciones que le brinden eh, el lugar familiar, pero sin que haya adopción. Un hogar de paso o una institución, porque es que la mayoría de estos niños y niñas en situación de discapacidad y con grandes afectaciones no requieren solo el hogar tradicional que los adopte. Yo creo que el Estado colombiano está en la obligación de crear entidades donde se les brinde a esos niños y niñas en esa situación la atención integral, física, familiar, psíquica, etcétera, etcétera. Perfecto, doctor. Es que se demora un ratico mientras vuelve y carga la imagen. No queda otra cosa en este momento que agradecerle por su acompañamiento, por tan magistral nuevamente exposición y invitarlo para el conversatorio que vamos a tener el sábado para cerrar este primer seminario de Derecho de las Familias. ¿A qué horas es el seminario? Es a las 2, el conversatorio es a las 2, de 2 a 3, 3 y cuarto, 3 y media. Muy bien, mil gracias. Perfecto, doctor. Entonces vamos a hacer un pequeño break de 2, 3 minuticos, organizamos nuestro próximo expositor y continuamos con el segundo día de este seminario. Permiso.